sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Sujetamos, Señor, esta parte, Señor, de la reunión en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Reprendemos, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, toda oposición, toda cosa contraria, Señor, todo aquello que no proviene, Señor, de usted. Y le pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que en los hogares, Señor, de mis hermanos, sea usted, Señor Padre, en esta hora, su presencia, Señor, derribando, Señor Padre, todo pensamiento, todo aquello, Señor, que se opone en contra, Señor, de su palabra. Padre, tenemos la autoridad, Señor, en Cristo Jesús para atar, Señor, toda oposición espiritual. Y cubro, Señor, una vez más la iglesia, Señor, con su sangre preciosa. Y en el nombre de Jesús, Señor, atamos, Dios, todo espíritu inmundo, toda cosa contraria, Dios, todo lo que quiera perturbar, Señor. Padre, usted toma el control, Señor, de todo, Señor, nuestro entorno, de nuestro hogar, de las mascotas, Señor. Padre, todo aquello, Señor, que nos quiera sacar, Señor, de su palabra, se lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea de aliento, sea de consuelo, sea de edificación, de exhortación, y que cada uno, Señor, la podamos recibir en nuestros corazones, Señor, para el fin, Señor, del cual usted, Señor, la preparó. Le pido, Padre, una vez más, en el nombre de Jesús, Señor, que sea usted usando este vaso de barro, derramando, Señor, Padre, su gloria, Señor, para su excelencia de su palabra, porque usted es el Dios, Señor, que nos ha concedido esto, Señor, Padre, a la humanidad, de poder predicar su palabra, Señor, pero siempre, Señor, la gloria, Señor, sea eternamente suya, Señor, porque nosotros nada tenemos, Señor, los hombres, mujeres que le servimos, nada tenemos, Señor, que no sea suyo. Todo lo que tenemos es suyo, Señor. Y toda gracia, Señor, todo don, Padre, todo, Señor, ha sido dado por usted a través, Señor, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y en esto, Señor, reconocemos, Señor, humildemente, Señor, de que usted, Señor, es el Dios, Señor, que ha provisto esto para su iglesia. Por eso, Padre, a usted sea toda gloria, a usted bendito, Señor, sea toda gloria. Y usted bendito Espíritu Santo, toda gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Afírmenos, Señor, por su palabra y permítanos, Señor, en esta noche, Señor, seguir profundizando en la Escritura, Señor, y conociendo, Señor, la verdad, Señor, acerca del Evangelio, lo que conocemos, Señor, como la sana doctrina. Le damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Y hemos venido, ¿cierto?, siguiendo una serie de temas que nos han llevado a pasar, ¿cierto?, a la antepenúltima palabra que estuvimos viendo, era acerca de cuando el Señor dice que si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. Aquella libertad, ¿cierto?, que Pablo habla también en Romanos, que es una libertad que tenemos en Cristo, pero dice Pablo, dice, no para que nosotros ofendamos a Dios, sino que es una libertad para que ahora nosotros podamos vivir la vida que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene una vida para cada persona. El domingo pasado compartíamos acerca de la carrera que estamos todos corriendo, ¿cierto? Y que también forma parte, por supuesto, de la palabra para que nosotros comprendamos de que debemos estar corriendo esta carrera y parte de esta bueno, yo siempre he dicho esto, la palabra de Dios es una gran red, una red. Y usted cuando tira de un punto de la red, toda la red se mueve, porque la palabra está conectada, la palabra siempre está relacionada y por supuesto está complementada, corroborada y va ahondando doctrinalmente en algunos aspectos de que otros para comprender, ¿cierto?, aquello que Dios nos habla. Por eso nunca yo he hecho de tomar un versículo y cortarlo de la red para sacar ese versículo de la red y ponerlo solamente como un principio bíblico. Porque la palabra de Dios es más que un principio bíblico, es vida para nuestra vida, es la vida de Dios manifestada por su palabra a nuestras vidas. Y nosotros debemos comprender que todo se conjuga. Por ejemplo, nosotros vimos, ¿cierto?, aquel Dios que dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. Entonces vemos ahí que el Señor le decía que los judíos
no entendían porque ellos miraban sus manos y el Señor le hablaba, ¿cierto?, de la libertad de ser perdonados por el pecado. Y por supuesto ese es el inicio, ese es el inicio de la vida nueva, de la transformación que Dios quiere hacer en nosotros. Y por otra parte, ¿cierto? Ayer, el domingo pasado, cuando hablábamos acerca de Hebreos 12 para ir, ¿cierto?, para la meta, veíamos que había una parte, ¿cierto?, que yo hice referencia, la palabra hace referencia, dice, despojándonos, ¿cierto?, del peso que está en nosotros. Y hablaba del pecado que nos asedia, o sea, de dos escenarios, el escenario externo y el interno. Y aquí es donde la palabra de Dios, en lo que vimos cuando Jesús dice que si el Hijo del Hombre os libertare, es que verdaderamente seréis libres. Es porque Dios quiere que en lo interno nuestro, lo que somos nosotros, reciba toda la bendición de lo que significa el Evangelio, porque si usted se despoja del peso de todo lo que Dios quiere hacer por su palabra, usted entonces va a poder correr libremente. Y bien, entonces quiero que vaya conmigo para solamente poner un versículo que dice, para seguir tomando esto, en 2 Corintios 5, 17. No se preocupe porque vamos a ver varios versículos. 2 Corintios 5, 17. Yo se lo leo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Bien, este versículo habla de lo que Dios quiere para la vida de todo creyente. Dios quiere que nosotros corramos esta carrera, como hablábamos, y Dios quiere libertar nuestra vida. Porque uno a veces comprende y entiende de que solamente el Evangelio, solamente nosotros llegamos a su camino y Él pide que nosotros nos arrepentimos de corazón. Y bueno, ahí quedó todo. Y ya no hay nada más que hacer. Si yo soy como soy y nunca voy a cambiar, y a pesar de que Dios perdona mis pecados, eso lo entiendo, pero es ahí donde nosotros tenemos que mirar, como decía yo, en esta red que Dios pone más profundamente, porque Dios quiere hacer verdaderamente de nosotros personas nuevas. Dios quiere verdaderamente hacer de nosotros personas que sean transformadas por la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esto, dice, si Dios dice pues de modo que si alguno está en Cristo, Dios habla, ¿cierto?, de una nueva criatura, dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La pregunta es, ¿cuánto de lo antiguo de nuestra vida, después que nosotros llegamos al camino del Evangelio, cuánto de lo antiguo de nuestra vida permanece aún en nuestra vida, en la que nosotros hoy tomamos con el Señor y no ha tenido absolutamente ningún cambio? ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, si pastor, a mí me gusta ir a la iglesia, uno dice, pero así, no, yo sé que me hace bien y que si cuando no voy. Y ahí hay algo que Dios nos está diciendo, algo que Dios nos está hablando para poner en nuestros corazones, que nosotros comprendamos, que Él dice, he aquí, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Y este versículo, ¿cierto?, primero dice que si alguno está en Cristo, la palabra que dice, cuando dice estar en Cristo, significa, lo primero que yo tengo que entender, significa depender de Cristo. O sea, depender de Cristo por la palabra, en lo que yo pienso. Depender de Cristo significa en las decisiones, en todo aquello que yo tengo delante de mi vida, en todas aquellas áreas que involucran en todos los aspectos. O sea, definitivamente la pregunta de uno diría, ¿cuáles áreas han sido alcanzadas por esta palabra en nosotros? ¿Cuánto hay de lo que está en nosotros es realmente nuevo? ¿Cuánto sigue siendo igual después de haber entregado nuestra vida a Cristo? Si nosotros vemos por la palabra, como dice el Tesalonicense, dice el mismo Dios de paz, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor, ¿cierto? Hablamos de, ¿cierto?, el espíritu, el alma y el cuerpo. Voy a hablar de estas tres cosas para poder comprender, porque Dios quiere realmente que nosotros seamos sanados, seamos restaurados, seamos regenerados.
porque hay muchas cosas que le conceden al enemigo cierta, digámoslo así, como oportunidad para que el enemigo pueda aprovechar ciertas cosas que pasaron en nuestras vidas antes de estar en Cristo. Él puede aprovechar esos recuerdos, Él puede aprovechar aquellas áreas de nuestra vida para que no permitir que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Hay personas que, por ejemplo, cuando dicen, aquí todas las cosas son hechas nuevas, la persona dice, sí, porque pastor, yo antes era católico y más encima no, ni siquiera era un buen católico, y ahora no, esto es nuevo para mí. Soy una persona que permanece en la fe evangélica, y la pregunta es, ¿Dios solamente querrá que nuestra forma de expresar nuestra hoy día verdadera fe hacia el Señor se limite solamente a este extraordinario cambio? Y cuando el Señor dice que somos nueva criatura, cuando habla como criatura y vemos, ¿cierto?, lo que Dios abarca en nosotros, es algo que es mucho más profundo, es mucho más verdadero de lo que su palabra está diciendo, porque Dios por su palabra, Él ha dado promesas, Él da promesa a nuestra vida. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Dice en Romanos 12:2, él habla, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cierto? Ahí vemos, yo siempre he dicho esto, que nuestro pensamiento, lo que nosotros pensamos acerca de la vida, de lo que nosotros meditamos, ¿cierto? Antes de conocer al Señor, nosotros todos pensamos al respecto de una forma distinta. Es verdad que nosotros todos veníamos, ¿cierto?, de una relación directa con el pecado. Y lo primero, ¿cierto?, que Dios nos habla, hacer pues morir en vosotros, ¿cierto?, todo lo terrenal, toda fornicación, toda inmundicia, que es el primer paso que hemos hablado, ¿cierto?, al respecto, para que aquello, ¿cierto?, sea arrancado de nuestro corazón, de nuestra vida, para vivir nosotros, ¿cierto?, de una forma distinta. Pero cuando Dios habla para que nosotros conozcamos cuál es su voluntad, y es agradable y perfecta para nuestras vidas, definitivamente Dios nos está diciendo que Él también quiere comenzar a tocar todas las áreas de nuestra vida, todas, sin ninguna excepción. Cuando la mujer samaritana, ¿cierto?, se encontró con el Señor, aquella mujer, ¿cierto?, que el Señor le pidió que le sacara agua, y después, ¿cierto?, el Señor le pregunta acerca de su esposo, y la mujer le dice, no tengo esposo, y el Señor, ¿cierto?, le dice, ¿cierto?, ciertamente has dicho la verdad, porque el que tiene no es tu esposo, ¿cierto?, porque ella había tenido varios esposos, y la mujer se sorprende, porque Dios inmediatamente el Señor le revela a través de una palabra de ciencia, ¿cierto?, la situación íntima de esta mujer. Porque la persona hoy dice, no, pero es que para mí el ir a la iglesia es solamente ir a la iglesia, es solamente levantar las manos, es solamente adorar, es solamente mi relación con Dios, es una religión. Pero vemos por el testimonio de la palabra del Señor, por lo que Dios le habla a esta mujer, por lo que Dios dice en los versículos, como le decía en esta gran red, es que Dios quiere entrar a nuestra vida. Él quiere entrar a todas las áreas de nuestra vida. Por eso Él dice que Él quiere que si estoy en Cristo, si usted está en Cristo, o sea, si usted comenzó a depender de Cristo, usted va a ser una nueva criatura. Porque Dios quiere en todas las áreas de nuestra vida, Dios quiere hacer de nosotros alguien completamente distinto de lo que nosotros fuimos. Dios es un Dios extraordinario. Y si bien es cierto, no podemos viajar al pasado, pero Dios sí puede sanar todas aquellas cosas que pasaron en nosotros. Entonces, si nosotros primero, mire, vamos a ver, recién yo acabo de leer, ¿cierto?, acerca del alma, el espíritu, el alma y el cuerpo. O sea, lo primero que nosotros tenemos que entender, que nuestro cuerpo, este cuerpo, va a ser transformado por Dios, va a ser regenerado por Dios. Dios va a regenerar este cuerpo completamente. Dice,
en 1 Corintios 15, 53, 54. Dice, porque es necesario, dice, que esto corruptible, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal, nuestro cuerpo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. ¿Se da cuenta? O sea, si usted dice, oye, Señor, yo quiero tomar esta palabra para mí, Señor, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y yo dice, no, pero pastor, si yo yendo a la iglesia estoy bien. Oiga, usted está dejando fuera todas las otras cosas que Dios quiere hacer. Y aquí la palabra de Dios me está diciendo que lo primero que Dios está diciendo, que Él va a regenerar nuestro cuerpo será regenerado. Lo mortal se va a transformar en inmortal. Lo corruptible, sabe que el cuerpo, usted sabe que se muere y ahí se descompone rápidamente cuando, ¿cierto? Cuando el Señor visita a Lázaro ya de 4 días, lo primero que le dijeron al Señor, Señor, esto está hiede ya, porque la descomposición ya estaba bien avanzada, la de Lázaro. Y Dios está diciendo que esto, dice, mortal se vista de inmortalidad, esto corruptible se vista de incorrupción. Y además dice el versículo, dice, sorbida es la muerte en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dice el Señor. Porque el Señor está hablando, está diciendo que verdaderamente el Señor quiere que nosotros tomemos todas sus promesas para que nosotros disfrutemos de lo que Dios está diciendo al hacer de nosotros una nueva criatura. O sea, cuando Dios dice una nueva criatura, dice, esa nueva criatura ni siquiera el cuerpo que usted tiene va a permanecer, porque hay promesas que se cumplen, que se tienen que cumplir conforme a la Escritura cuando acontezcan los eventos que están descritos allí en la resurrección, me refiero en la resurrección de todos los muertos, o si es que el Señor viene, nosotros partimos sin conocer la muerte, pero son promesas que Dios ha dado y sus promesas son ciertas. O sea, Dios va, hay cosas que se ejecutaron ya, como ¿cuál, pastor? Por ejemplo, acerca del Espíritu. En Juan 3 y 6 dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es, ¿cierto? No te maravilles, ¿cierto?, de lo que te digo. Porque primeramente ahí vemos el testimonio, ¿cierto?, de Nicodemo, y Jesús le responde de que para poder entrar al reino de los cielos nosotros teníamos que nacer de nuevo espiritualmente. O sea, tenemos el alma, el cuerpo y el espíritu. El cuerpo va a ser regenerado, ¿cierto?, en un cuerpo inmortal. Este cuerpo está todavía ahí en espera de la promesa para que este cuerpo sea transformado. El espíritu ya fue transformado porque nosotros, ¿cierto?, recibimos la simiente de Dios, la simiente incorruptible, la simiente del Espíritu Santo, ¿cierto? Lo que Jesús le dice a Nicodemo, ¿cierto?, de que hay una simiente espiritual directa de Dios y esto nos ha regenerado. Es el vínculo espiritual que el hombre perdió en el huerto del Edén. Esto abarca toda nuestra vida espiritual. La vida antigua al pecado ya no está en nosotros, comenzamos a vivir de una manera diferente, ¿cierto? Y hemos hablado mucho al respecto de esto, como dice, ¿cierto?, Romanos 8:1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, este versículo, si te das cuenta, la palabra está toda conectada. Este versículo, cuando el Señor habla de nueva criatura, es que como creación nueva de Dios, completa en todas las áreas, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Lo primero que Dios hizo en nosotros, nos regeneró espiritualmente, porque nosotros hemos sido nacidos de nuevo a través de una simiente que es la simiente de Dios, que hemos recibido, ¿cierto?, al ser hijos de Dios, al ser templo del Espíritu Santo, y hemos recibido, ¿cierto?, la naturaleza divina de Dios a través del Espíritu Santo, porque Él mora en nuestros corazones. Nosotros hemos hablado mucho al respecto de esto en otros días, y tenemos, por supuesto, por la palabra del Señor, pero absoluta y completa y totalmente
totalmente de parte de Dios la certeza y la convicción de lo que su palabra dice, porque Él dijo, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo, que Él ya no escribiría en tablas, ¿cierto?, de piedra, como fue el pacto que le dio al pueblo de Israel, sino que le escribiría ahora en las tablas, ¿cierto?, de carne de nuestro corazón. ¿Y quién? El Espíritu Santo. O sea, nuestro espíritu ya fue regenerado. Nuestro espíritu ya fue completa y totalmente, ¿cierto?, transformado por el poder de Dios. Y yo quiero hacer una diferencia entre restauración y regeneración. La regeneración, ¿cierto?, es algo que sencilla y definitivamente, si es algo que ya existía, si se regenera, vuelve a estar en el principio, en el mismo estado de como fue en el momento que fue concebido, en el momento que fue construido. Y Dios, ¿cierto?, espiritualmente al ser humano lo creó a través, ¿cierto?, de su poder, de sus manos, ¿cierto?, y sopló sobre el aliento de vida, y espiritualmente vino a ser, ¿cierto?, el hombre un ser vivo, y el Espíritu de Dios se separó por causa del pecado, se separó, ¿cierto?, del Padre, y cuando Dios viene a través del Espíritu Santo, y Él dice que en nosotros ahora hemos sido regenerados espiritualmente, es porque ahora nosotros podemos ir al Padre directamente, y eso significa que ya hemos sido nosotros regenerados espiritualmente, que lo que era imposible para mí, para usted, en ninguna religión, ninguna práctica, ninguna secta, ningún movimiento de pensamiento, de lo que sea, puede hacer lo que Cristo hizo por nosotros, que fue esto, de que nosotros fuéramos regenerados espiritualmente. O sea, Dios nos volvió espiritualmente como en un principio. Por eso dice el versículo que de al modo que si alguno está en Cristo, o sea, en Cristo. Eso es lo fundamental, que estemos en Cristo. Y esto fue hecho en forma instantánea. O sea, cuando usted recibió al Señor, ¿cierto?, usted se arrepintió de sus pecados, usted hizo el arrepentimiento verdadero, y hay una serie, ¿cierto?, de pasos, de cosas que Dios viene haciendo, y una de estas es la restauración, la regeneración, bueno, y también restauración, pero principalmente una regeneración, porque una restauración sería tomar algo que había para repararlo. No, pues espiritualmente nosotros estábamos muertos espiritualmente. Dios tuvo que regenerar en nosotros. Lo que se restaurará será en lo que está ahora, en lo que queda en nuestra parte de nuestra alma. Porque Dios no nos desecha a nosotros. O sea, hemos sido restaurados, regenerados espiritualmente, porque Dios puso nuevamente su simiente en nosotros. De hecho, cuando Jesús, ¿cierto?, está allí y el Señor entrega, ¿cierto?, su vida en la cruz, ahí el Señor muere, y lo primero que sucede del terremoto, ¿cierto?, que viene, se rasga el velo del templo que separa el lugar santísimo del lugar santo, que ese velo representa la separación entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque al morir Jesús, ese velo que nos separaba al pueblo de Israel, pero nosotros no teníamos ninguna oportunidad, ese velo, ¿cierto?, se rasga, porque a través de Cristo nosotros somos hechos cercanos al Padre y somos, ¿cierto?, regenerados espiritualmente, regenerados, como dice la palabra, ¿cierto?, de una simiente espiritual incorruptible. O sea, nuestro cuerpo está para ser regenerado. Nosotros, si dice la palabra, lo más extraordinario es que aunque nosotros muramos, nosotros dice que nuestro cuerpo resucitaremos, porque el cuerpo va a quedar en la tierra, nuestra alma va a quedar para ir a la presencia del Señor, y el espíritu de vida, ¿cierto?, el soplo de vida vuelve a Dios que lo dio. Y cuando venga la resurrección, el alma va a venir y el cuerpo se va a poner en pie, pero no este cuerpo, sino que el cuerpo que Dios va a traer incorruptible, y nuevamente vamos a habitar en ese cuerpo incorruptible. Y por eso Dios dice, en su palabra dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y dice, sorbida es la muerte en victoria. O sea, aún dice que la muerte no nos detendrá. Qué extraordinario. Me imagino que usted quiere ser nueva criatura, y no creo que quiera quedarse, ¿cierto?, como la antigua criatura. Ah, no, pastor, esta parte me gustó, por supuesto. Porque esa es la promesa de Dios. Dios dice nueva criatura. Y la gente, ¿cierto?, las personas asocian solamente a esto, no, es un cambio de religión. Ah, te lavaron el cerebro, un cambio de religión. No, esto es mucho más profundo que eso. Nosotros tenemos un Dios extraordinario, un Dios, dice que comprobemos, dice, ¿cuál? Para que comprobéis, dice, ¿cuál es la buena voluntad de Dios?
O sea, Dios tiene una buena voluntad de Dios y su voluntad para nosotros es agradable y perfecta. Hay gente que dice, ay, pero es que el camino del Evangelio, tengo que apartarme de lo que me gustaba, que la fiesta, que esto, que lo otro. Claro, al que ama el pecado y al que ama vivir de una forma desordenada y digamos, de mentira, de etcétera, por supuesto, y si no se arrepiente y no comprende lo que significa el juicio de Dios acerca de aquello que ofende a Dios, le será no difícil, le será imposible, porque vimos, cierto, por la palabra de que es imposible para la carne obedecer a Dios. La persona que se arrepiente reconoce, cierto, su dificultad y Dios nos faculta. Entonces, entendiendo esto, dice, no conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero y aquí falta algo, porque dijimos, cierto, que estaba el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu estamos claros, el cuerpo estamos claros, pero ¿y el alma qué? El alma, nuevamente el alma. Emociones, pensamiento y voluntad. Y aquí es donde empieza Dios también a trabajar en nosotros. Justamente el versículo que le leímos de Romanos 12:12 nos habla, dice, no conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando dice que Dios quiere que nosotros renovemos nuestro entendimiento, eso empieza inmediatamente ahí Dios a decir, ya, yo ahora quiero trabajar en tu entendimiento. ¿Cuál es nuestro entendimiento? En nuestros pensamientos. Entonces nuestros pensamientos comienzan a Dios a querer hacer una obra en nosotros. Y ahí es donde empieza la batalla. Porque la persona dice, pastor, si yo no voy a pecar, yo no voy a esto, otro, pero hay cosas, pastor, que a lo mejor más adelante yo le voy a contar, o hay veces que ni siquiera, mira, hay personas que Dios me ha dado sueños, que al principio yo no entendía con algunas personas, y yo no comprendía esos sueños, y después lo he comprendido súper bien. En algún momento Dios me ha dado sueños, y me ha mostrado personas en la infancia, y yo estaba allí en ese sueño, y en ese sueño yo no sabía por qué tenía que defender a ese niño, en muchos de los sueños que el Señor me ha dado. Y bueno, ese niño estaba rodeado de muchas cosas horribles, y yo lo defendía en medio del sueño. Y bueno, yo sé que no era yo, pero era el Señor que estaba ahí. Y hasta cuando en un momento del sueño yo veía la cara de la persona, ya adulta, y ahí entendía que ese niño era esa persona, y lo que el Señor me mostraba de lo que Él quería hacer con la vida de esa persona, para entender de que Dios quiere que nuestra alma también sea, por una parte, nuestra alma tiene que ser regenerada y restaurada. Aquí sí hay restauración y regeneración. Restauración y regeneración. ¿Por qué restauración? Porque primero que nada, Dios no nos anula a nosotros. O sea, Dios no es que usted llegue al Evangelio, ¿cierto? Porque si usted en la palabra está los pensamientos, las emociones, ¿cierto? Y la voluntad. Y cuando hablamos de pensamiento, también hablamos de la parte intelectual, ¿cierto? De la parte pensante. Ya para algunos eso ya es un choque, porque dice, no, es que yo no puedo pensar lo que está escrito en la palabra. Imagínense. ¿Cómo entonces Dios va a poder avanzar en la vida de esa persona si no, que me gusta solamente intelectualmente puedo entender lo que corresponde hacia lo que significó la muerte de Cristo en la cruz? Eso sí, pero lo otro no. Es imposible porque, o sea, Dios quiere hacer cumplir esta palabra, de que modo si alguno está en Cristo. Dios quiere cumplir esa palabra en todos nosotros, sin excepción. Pero es increíble que nosotros mismos somos quienes no permitimos que Dios haga esto. Vuelvo al caso de la mujer samaritana. O sea, Dios quiere entrar hasta lo más íntimo de nuestra vida, porque Dios sabe que nuestra alma necesita ser regenerada y restaurada. Porque en el tiempo que nosotros no estuvimos con Dios, ¿en qué reino estuvimos? Había un reino temporal
¿Había un reino neutro o hay solamente dos reinos? Y en el tiempo que no estuvimos en el reino de Dios, estuvimos en las tinieblas. Satanás nos discipuló por 10, 12, 20 años, vivimos una infancia bajo las tinieblas, con padres no convertidos. A lo mejor no, algunos, gloria a Dios, que nacieron en cuna, ¿cierto? Yo doy la gracia al Señor porque mis hijos no han padecido, porque ellos nacieron en el Evangelio y nosotros nos salvamos por las misericordias de Cristo, porque cuando nos casamos, nosotros no nos casamos en el Evangelio. Nosotros hemos dicho vergonzosamente porque nos casamos por la Iglesia Católica y después dimos testimonio de la Iglesia. Cuando cumplimos, ¿cuántos años, pastora? 30 años. 30 años, dice, no sé si me acuerdo que eran 30 años, mi amor. Y... No, 25. Ah, tiene razón, eran 25. Sí, tiene razón, me equivoqué, no, siempre nos equivocamos. Sí. Y me falló el apoyo ahí técnico. 25 años, sí, tiene razón. Y cuando celebramos la renovación de los votos para los 25 años la renovación de los votos en la iglesia. Gracias, mamá. Y ahí sí dimos testimonio delante del Señor, yo pedí a un amigo, cierto pastor, que viniera y él nos bendijera y lo hicimos delante de toda la iglesia y estamos muy gozosos en lo que hicimos. Pero todos veníamos, cierto, como la gran mayoría, de una vida sin Dios. Y desafortunadamente Satanás es cruel en la infancia, es cruel con los niños. Y yo me acuerdo de este sueño que yo tuve, de esto que Dios me mostró de esta persona, y que tristemente esta persona no permaneció en la fe, porque necesitaba ayuda en algunas áreas muy específicas, porque yo comprendí lo que el Señor me mostró, pero también hay personas que a veces no quieren recibir la ayuda y se cierran. Entonces, esto hace que esto sea un porque Dios quiere, o sea, cuando las personas dicen, hay cosas que son mandamientos, cuando Dios te llama, por ejemplo, a perdonar. Si tú ofendiste, a pedir perdón. Y si tú ofendiste, tienes que pedir perdón, y no solamente pedir perdón. Si es que te arrepentiste de verdad, tienes que restaurar. Cuando Dios habla acerca de Gálatas 5:20 y hablamos acerca de la obra de la carne y el fruto del espíritu. O sea, eso es claro. Ahí, yo siempre hemos hablado, eso no es un proceso, eso es un mandamiento. Y dice que los que aún tienen obras de la carne en su vida, dice que los que practican tales cosas y no se han arrepentido, no entran al reino de los cielos. Yo estoy hablando acá de personas que nos estamos esforzando, ¿cierto? Y que hemos abrazado la fe para arrepentirnos de nuestros pecados. Pero cargamos con un peso de cosas que han venido, ¿cierto?, de distintas circunstancias, de infancia, de situaciones que yo vuelvo a decir que son oportunidades que Dios quiere sanar en nuestro corazón, pero son oportunidades también que el enemigo va a encontrar si es que nosotros no permitimos que Dios también nos sane allí. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el alma también están las emociones. Y en las emociones, porque ya es un problema que permitir que Dios renueve nuestros pensamientos para aquellos que hay ciertas cosas de la palabra que no quieren aceptar. Y más difícil aún es todavía de aquellas cosas que quedaron grabadas a fuego en nuestro corazón, que es la parte emocional. Porque si en la parte emocional nosotros también venimos, ¿cierto?, con ciertas cosas y llegamos al Evangelio y de repente, ¿cierto?, hay una persona que a lo mejor desconfía de todo porque no cree en las personas, porque lo pasó mal a lo mejor siendo niño o niña, y tiene una desconfianza enorme en la gente, en el mundo, y porque le pasaron cosas terribles en su vida. Entonces llega y dice acerca de lo que Dios habla de la unidad del Espíritu, llega y habla, cierto Dios, acerca de la benignidad, etcétera, y eso emocionalmente, todas esas áreas emocionales comienzan a chocar con lo que Dios me dice, porque dice, pastor, que yo no puedo ser como usted, no es que tenga que ser como yo, sino que como la palabra de Dios dice.
Pero ¿por qué no se puede? Porque emocionalmente en el alma, insisto, hay cosas que están allí, porque esto es como usted tiene que entender, hay un camino hacia la perfección. Dios está llevando nuestra vida hacia un camino a la perfección. Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando pecare contra mí? 7 veces, y el Señor le dijo, no, le dijo Pedro, 70 veces 7. O sea, siempre que la persona obviamente va a ir con arrepentimiento, o si no, la persona no va a tener arrepentimiento, yo igual lo tengo que perdonar, porque Dios va a juzgar a aquella persona también que no quiere restaurar cuando ofende al otro, porque es fácil decir, oye, no tienes que perdonarme, mira lo que dijo el Señor, te muestro con la calculadora, ¿cuánto 70 elevado a 70 veces 7, 7 elevado a 70, eso da un número infinito, ¿cierto, profesor de matemática? Es un número que no termina, pero tampoco es para que la otra persona se aproveche. Oye, pero el pastor lo dijo, 70 veces 7. Sí, pero la cosa, Dios es justo, no se olvide que Dios es justo. Y no va a sacar usted provecho de la palabra para su vida, y con esa misma palabra le va a forrar, porque a Dios no le gusta eso, porque eso sí que está mal, está pésimo. Porque ahí es donde uno tiene que entender y comprender que lo que Dios quiere hacer es transformarnos completamente. Mire, ¿cómo yo puedo tener la convicción de que Dios quiere que seamos y que pensemos como Él? Dice su palabra, ¿cierto? En 1 Corintios 2:16, porque dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Dice la palabra 1 Corintios 2:16, dice, o sea, ¿saben lo que Dios espera en nosotros? Es que nosotros, no que nosotros seamos como Dios, no está diciendo eso, sino que nosotros vivamos como Cristo vivió y seamos como Él es. Eso es lo que está diciendo, para que ya nosotros cuando digan, no, yo tengo la mente de Cristo, significa que en mis pensamientos, en mis emociones y en mi voluntad, Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿cierto? Eso significa tener la mente de Cristo. Y la pregunta es, ¿cuánto de Cristo está en su alma? ¿Cuánto de Cristo está en sus pensamientos? ¿Cuánto de Cristo está en sus emociones? Porque la voluntad es nuestra, pero se sujeta a ambas cosas. La voluntad se sujeta a los pensamientos y la voluntad se sujeta a las emociones. O sea, el acto pensante, ¿cierto? El proceso pensante comienza, ¿cierto?, a funcionar. Y de lo que se concluya, ¿cierto?, en el proceso de pensar, es lo que yo tomo, que se conoce, ¿cierto?, como decisión. Y la decisión, ¿cierto?, es el resultado de ciertos elementos que yo juzgué, y de esa decisión se materializa a través de la voluntad que yo voy a tomar. Y es ahí donde yo digo que Dios no nos anula a nosotros. Dios no viene a nosotros a hacernos como clones de Él. Nosotros no somos clones de Dios, somos hijos de Dios. Y Dios sabe, y Dios sigue respetando, yo soy Claudio de la Fuente. Aunque Él tiene un nombre nuevo para mí, y tiene un nombre nuevo para usted. Y yo le decía Claudio de la Fuente, oye, ahí hay como 20.000 Claudio, pero Andrés, 8, 20.000, y Rodríguez, 8, 20.000. Ya, con el número de carnet sí que los pido. Capaz que mi número de carnet se lo han dado antes a otra persona y después lo reciclaron y me lo dieron a mí, si tampoco sirve. Pero no se preocupe, porque Dios tiene un nombre nuevo para mí y para usted, y un nombre que no se va a repetir. Qué extraordinario, ¿no? Qué extraordinario el Señor. Entonces uno dice, bueno, el Señor viene a que nosotros, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Dios quiere que nosotros lleguemos al camino del Evangelio y andemos medios parchados, así como que en un área bien, y en otra área más o menos, y en otra área pésimo, y que nosotros avancemos así como, bueno, como avance usted como usted pueda nomás, no, en lo que usted pueda avance. Esto también, cierto, en muchas partes se conoce como sanidad interior, o la sanidad del corazón, pero yo creo que es más que solamente una sanidad, es una regeneración, es una restauración, porque Dios necesita que nosotros también emocionalmente seamos transformados por la palabra de Dios, emocionalmente seamos sanados por Dios, emocionalmente en áreas en las cuales Satanás vino a hacer un daño a nuestra vida. Dios quiere que eso sea sanado, pero nosotros no le permitimos a Dios que lo haga. Nosotros ponemos una barrera para que eso no acontezca, y lo que es peor, porque la lucha está, porque aquí abajo queda la voluntad, pero la lucha está aquí, entre la emoción
y entre los pensamientos. Entonces los pensamientos dicen, ¿le creo a Dios? ¿No le creo a Dios? ¿Será esto verdad? Si le creo, no le creo, no le creo a media. Si le cree a media, entonces usted no puede cumplirse este versículo que está en, que si alguno está en Cristo, o sea, porque usted está dependiendo de Cristo para algunas cosas y para otras no. Entonces, esta área que está aquí, la emocional, es muy difícil que sea abarcada por Dios, porque usted debe conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, para que nosotros seamos sanados también en la parte emocional. O sea, Dios quiere, mire, dice así, Jesús le dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. ¿Cierto? Está en Lucas 5, 36, 37, en Mateo 9, 16, 17 y en Marcos 2, 21, 22. O sea, aquí está diciendo claramente que el Señor no toma, ¿cierto?, nuestra vida para poner un parche nuevo. Es decir, a ver, la vida de Claudio espiritualmente es nueva. Espiritualmente él es nuevo en Cristo. Pero sus emociones y a lo mejor parte de sus pensamientos han sido renovados por el mensaje del Evangelio, pero parte de otros pensamientos siguen siendo de la antigua criatura. Entonces usted se da cuenta que sí es posible que una persona estando en Cristo mantenga cosas antiguas de su vida pasada, de pecado, y estando dentro de la iglesia. Yo no digo que esté pecando, sino que lo que yo estoy diciendo es que esa persona está en Cristo, aceptó a Cristo, pero permanece en la iglesia y permanece con cosas de su vida antigua, con emociones, cosas que en un momento cierto se grabaron en sus recuerdos y con pensamientos producto de eso mismo, porque una cosa, cierto, trae la otra, una emoción fuerte trae, cierto, otra cosa. Y nosotros tenemos que entender que lo que Dios dice, cierto, como acabamos de leer, no dice, nadie corta un pedazo, un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. O sea, Dios, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que Dios no parcha nuestra vida. Eso es lo que yo le quiero decir. Dios no parcha nuestra vida, sino que Dios hace, como dijimos, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron. Aquí dice, todas son hechas nuevas. Pero es triste el entender que el mayor impedimento para que esto sea hecho no es Satanás. ¿Sabe por qué le digo que no es Satanás? Bueno, no es Satanás solamente. Somos nosotros. Porque como yo le decía en lo que vimos en Hebreo, cuando decía, corro mi carrera, ¿cierto? Saco el peso. ¿Cuál es el peso? Ese es el peso. No solamente está el peso del pecado, sino que está el peso de la parte emocional y que está en nosotros y que Dios dice, Dios quiere y Dios necesita que eso sea restaurado en nosotros. Dios espera de que las personas caminen en el Evangelio manteniendo su vida y que lo que está, dice, lo antiguo, lo que no está dispuesto a soltar, sino que hay personas que no están dispuestas a soltar cosas del pasado y quieren permitirle a Dios que solamente trabaje en alguna área de su vida. Pero en otra dice definitivamente no queremos que cambie nada, que quede todo igual. Es como que nosotros tuviéramos una fotografía y nos aferramos a ella, nos aferramos al dolor, a la tristeza y a todo lo que nos provoca mirar aquella fotografía, porque eso está así. O sea, nos conformamos con una parte del Evangelio. Por eso el Evangelio son buenas nuevas. Por eso el Evangelio es poderoso. Por eso el Evangelio, a los que amamos a Dios, yo no tengo un Dios que esté con un látigo sobre mi vida. Todo lo contrario. El que estaba con el látigo sobre mi vida era el otro, el que me tenía atado al pecado y que mi vida estaba en oprobio, en vergüenza y para pagar con muerte por aquel pecado. Dios no es así. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios restaurador. Dios es un Dios que quiere el bien.
el bien, Dios quiere el bien, y hay personas que yo no entiendo cómo resisten el bien de Dios sobre su vida, porque si nosotros mirásemos todo, mire, todos los temas que hemos compartido son igual que una escala, que un peldaño le lleva a otro, y ese peldaño a otro, y ese peldaño a otro, y ese peldaño a otro, y usted sabe que para subir una escala, a menos que usted tenga, no sé, vos piernas de zancudo para saltar, o no sé, como de estos bichitos que saltan harto, pero Dios, saltamonte, gracias, usted no puede saltarse los peldaños, porque Dios quiere que usted vaya permitiendo que la palabra de Dios se encarne en usted, se haga vida en usted. Aquí, mire, yo insisto, o sea, no existen fórmulas mágicas, ni yo, ni nadie que le diga, no, mire, ¿sabes qué? El pastor va a poner sus manos y el pastor va a orar por ti y después tú vas a transformarte. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Eso no existe. Lo que sí nosotros, por supuesto, que a la imposición de manos es para otra cosa y otro tema, para no irme para ese tema, pero es para otra cosa la imposición de manos, ¿cierto? Pero sí podemos orar, sí, por supuesto, podemos fortalecerle, pero el proceso de lo que Dios quiere hacer está en usted, está en mí. Permitir y decir, Señor, yo quiero, Señor, que usted trabaje en mi corazón. Porque, mira, tú mira en tu vida las cosas que no te permiten avanzar en el Evangelio. Si están relacionadas con el pecado, estamos claros. Si están relacionadas con ciertas áreas de tu vida, ahora tú tienes que entender que Dios está haciendo de nosotros una nueva criatura y Dios no quiere que nosotros nos aferremos a las cosas que nos hirieron, sino que Dios quiere que nosotros le creamos. Cuando se dice nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Mire, yo ya sabía, le dije, Señor, este tema vamos a darlo con calma porque es un tema que es fundamental para la fe de cada uno de nosotros y no me voy a apurar. Y si es necesario que continuemos, vamos a continuar el próximo domingo. Pero usted tiene que entender algo. Aquí hay un proceso que Dios quiere realizar en su vida. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Quien escucha este mensaje, Dios no es un patrón de fondo. Dios es un Dios que está preocupado de nosotros, pero hasta el más mínimo detalle. Dios quiere restaurar, porque no puede ser que una persona que dice ser un hijo de Dios esté lleno de amargura. A lo mejor no tuvo la decepción en la iglesia, la persona llegó así y Dios dijera así, oye, no, ¿sabes qué? No me importa. Usted llegó así, ya es salvo, otro más, un número más, para adentro, listo. ¿No? Ya, pero no, es que a mí me duele aquí. No, si, no se preocupen, el camino se arregla la carga, como dicen algunos mentirosos, ¿cierto? Que dicen eso. Y otro más, y así como otro más, y otro más, y vamos, número, esto es número, no, esto no. Dios es un Dios de detalle. Dios es un Dios que usted debe conocer. Por eso dice en Romanos 12:2, usted debe conocer cuál es la voluntad buena y agradable y perfecta de Dios. Porque algunas personas, no, si Dios lo único que hace es prohibirme cosas. Y aún las cosas que Dios nos manda que no son buenas, son para protegernos a nosotros mismos. No son para protegerse Él. Porque ¿quién se beneficia de que nos apartemos del pecado? ¿Dios o nosotros? Nosotros somos los que nos beneficiamos porque la paga del pecado es muerte. No importa si usted lo hizo escondido debajo de la tierra, que nadie lo vio, supuestamente, pero todo aquello que va por esa senda traerá una senda también de muerte sobre la vida de la persona. Pero Dios es mucho más que eso. Dios es mucho más aún. Mucho más que eso. Es mucho más que solamente, como algunas personas dicen, no solamente prohibición. Dios quiere verdaderamente hacer esto en la vida de cada nuevo creyente. No se trata de olvidarnos del pasado o tratar de borrarlo, porque no se puede. O de usar la psicología para que esto cambie. No, esto no es así. Los métodos de Dios son 100% efectivos para todos aquellos que nos hemos dejado abrazar por sus hermosos brazos. Él cambiará definitivamente lo malo que dejaron en nuestra vida, todas aquellas experiencias malas, tristes, todo daño, todo agravio, toda humillación,
cualquiera que sea lo que hayamos vivido por medio de su palabra en nosotros, por medio de su palabra, eso es importante, y por el Espíritu Santo en nosotros. O sea, Dios nos restaurará por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Él sanará todas nuestras heridas y ya no seremos más esclavos del pecado. Esto ya no caminará más con nosotros, siguiéndonos por todas partes. Y también de aquellas cosas, ¿cierto?, que abruman nuestra alma, porque el pecado ya, ¿cierto?, va quedando atrás. Definitivamente quedarán al lado de nuestro camino y estarán en nuestros recuerdos, pero nunca más caminarán con nosotros en nuestro presente. Habrán quedado definitivamente al costado del camino y ya pasadas por alto. Cuando Dios dice, las cosas viejas pasaron, ¿sabe lo que significa? Que aquellas cosas que son en el área emocional, ¿sabe lo que hacemos nosotros cuando las cosas emocionales no han sido sanadas? La traigo al presente. Me cuesto, me levanto mañana, pasado, el martes, el miércoles, las cosas del pasado yo las hago presente, las cosas del pasado yo las hago presente, las cosas del pasado yo las traigo al presente, siempre. Y aquí la palabra dice que las cosas viejas pasaron. O sea, ¿qué significa eso? Yo lo que acabo de decir, no significa de que nosotros decir, oh, pastor, ¿sabe qué? Bórreme la mente, porque yo hay cosas que no quiero recordarme y que cómo hacer que nunca pasaron en mí. No, Dios no está diciendo eso. Lo que está diciendo Dios es que Dios quiere trabajar en esa área de nuestra vida. Él quiere trabajar en esa área de nuestra vida. Porque Él es el único. Esto no, yo te vuelvo a decir, Dios no trabaja con la psicología. Dios trabaja de adentro hacia afuera. Porque los psicólogos también necesitan pastillas y también necesitan de otro psicólogo que los atienda. Porque ellos no pueden dar soluciones. El único que transforma es Dios. El único que puede cambiar nuestro interior hacia afuera es Dios. Por eso el Espíritu Santo mora en nosotros, para trabajar en nosotros y para que nosotros podamos ser sanados por su palabra. Por eso la palabra dice así, uno es el que siembra, otro el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. En 1 Corintios 3, colaboradores de Dios. O sea, ¿qué quiere hacer Dios en nuestra vida? Él quiere levantar un nuevo edificio de nuestra vida. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios por su palabra? Dios quiere arrancar todo aquello que impide que ese edificio sea levantado correctamente. Y es ahí donde usted tiene que decir, Señor, ¿sabes qué? Quiero y necesito. Mira, yo he visto la vida de muchas personas que parten y que empiezan en el camino del Evangelio. Dios comienza un proceso, pero las personas se desaniman. Mira, yo hago esta pregunta, a lo mejor hoy estamos distanciados por todo lo que estamos viviendo, pero cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida ha podido reconocer, decir, oye, hace 6 meses atrás yo espiritualmente estaba mucho mejor, o hace 2 años atrás, cuando llegué a la iglesia, yo recién había entrado y estaba mucho mejor, y ahora en vez de estar mejor, estoy más abajo. Salí de la iglesia, volví, y ahora quise retomar y me ha costado. Otros pueden decir, no, pastor, yo he ido avanzando. Yo, ¿sabe que me gozo en lo que podemos escribirnos a veces ahí en el computador? Y veo por el testimonio y por aquellas cosas en las cuales uno escribe. Y bueno, para escribir hay que pensar, se manifiesta lo que piensa uno. Y veo con gozo que Dios está haciendo la obra en los corazones de muchos de ustedes, de mis hermanas y hermanos, y Dios está haciendo algo extraordinario en mucho. Me gozo en eso y le doy la gloria al Señor porque sé que esto está trayendo madurez a la iglesia y que muchos están comenzando a vencer. Es entonces que nosotros acá tenemos que comprender que hay la santidad. Ya sabemos, ¿cierto?, que hemos sido santificados por Dios. La salvación es algo inmediato, o sea, si nosotros estamos en este momento, nos vamos con el Señor. Pero hay que entender que el proceso que Dios quiere hacer en nosotros es restaurar completamente nuestro ser. O sea, cuando hablamos de proceso, yo no hablo del proceso del pecado, porque insisto, el pecado es una decisión. El pecado es una decisión.
dice advertencia al que peca deliberadamente, también lo hablamos. Pero sí tenemos que entender que hay un proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y en ese proceso usted tiene que permitir que Dios trabaje completamente en su alma. Usted tiene que entregarle al Señor su corazón. Porque aquellas áreas emocionales que están allí guardadas y escondidas, en algún momento van a ser la oportunidad que Satanás va a tener para golpearle a usted emocionalmente, y eso le va a botar. Y tal vez no se va a poder levantar, tal vez no se va a poder parar. Porque eso, Satanás, como es cruel, él va a venir a ahondar el dolor de aquello que estuvo en su corazón, y a lo mejor en una circunstancia usted se va a sentir desanimado. Y cuando usted se sienta desanimado, entonces usted va a asociar ese desánimo con aquel dolor que todavía está. Como yo le digo, a lo mejor pasó hace 5 años, 10 años, 15 años, en su infancia, no lo sé, pero como usted, aún eso está, no está solamente en el pasado, sino que está en su presente. Dios dice, venid a mí a descansar, todos aquellos que estáis trabajados y cargados, y yo, dice el Señor, yo os haré descansar. O sea, ¿por qué? Porque si yo no suelto esto, yo voy a estar permanentemente trayéndolo al presente, porque, insisto, nosotros no solamente pensamos, sino que razonamos emocionalmente, y sobre eso está lo espiritual. ¿Quiénes podemos vencer? ¿O quién hemos podido vencer? No porque nosotros seamos mejores, sino que hemos podido vencer porque nosotros hemos podido entender lo que espiritualmente Dios habla acerca de nosotros. O sea, cuando Dios habla acerca de nosotros, entonces ya mi relación hacia Dios tiene que ver con mi identidad como hijo de Dios. Y si mi identidad como hijo de Dios está clara, entonces las cosas que yo viví antes de llegar a los caminos del Señor, con las cuales Satanás trató de herirme, de dañarme, de hacer tomar toda decisión para, no sé, quitarse la vida o mirar la vida como algo que no vale la pena, o como la peor basura, como aquellas cosas por las cuales la gente se suicida, que se suicida la gente no por una necesidad económica, sino porque no han podido resistir la carga emocional, como la angustia, la depresión endógena. Todo eso tiene que ver con lo que Dios quiere, y el único que puede sanar el corazón es solamente el Señor. Entonces, la pregunta es, como la mujer samaritana, ¿usted va a permitir que Dios trabaje en su vida? ¿Va a permitir que Dios trabaje en aquellas áreas? Dios siempre ha querido. Dios siempre ha querido. Mire, yo voy a seguir hablando de esto el domingo, porque vamos a hablar de los impedimentos, y no lo voy a hacer ahora para que no extenderme en esta palabra, de los impedimentos que se producen en el proceso de la restauración. Yo lo único que sé es que Dios me permitió que yo sanara mis recuerdos, que yo sanara mi vida, que sanara mi corazón. Y yo hay cosas que las recuerdo, pero que ya no me afectan, ya no me duelen. Ya el enemigo no tiene ninguna oportunidad sobre mi vida en esa área emocional, porque Dios sanó mi corazón. Mire, yo voy a contar brevemente un testimonio personal. Y bueno, los que me conocen ya lo han escuchado en otras ocasiones. Y si usted lo escucha, lo cuento con mucho respeto también, porque es parte de mi familia. Yo honro a mis padres y le doy gracias al Señor porque Dios restauró junto a ellos toda relación, y también Dios les recogió por misericordia, y sé que están con Él. Pero cuando ninguno de nosotros abrazamos la fe, las cosas fueron difíciles, porque cuando hay alcohol en la familia, por decir solamente un ejemplo, todas las cosas son malas, pésimas, terriblemente malas. Y tanto el alcohol como la droga, como cualquier cosa que Satanás trae, por supuesto, es para destruir la vida de las personas.
yo como el menor de 3 hermanos, con mi hermano, con el mayor de los 3, la verdad es que nosotros no nos criamos juntos y nunca se hizo el vínculo más allá. Y con mi hermano que nos criamos nosotros dos, teníamos una diferencia de 2 años. Entonces cuando a mí me sucedió esto, yo creo que mi hermano ni siquiera se dio cuenta, o tal vez nunca lo entendió, porque lo viví yo, no lo vivió él, porque él estaba con mi papá. Fue todo un tema, un momento en que, estando yo en plena Navidad, estábamos en una casa que teníamos nosotros, una casa quinta de mis padres, en un lugar muy bonito del campo. Bueno, y esa noche mi mamita desafortunadamente nuevamente estaba bajo el efecto del alcohol, completamente ida. Y ella en esa noche, en un ambiente para mí muy triste, bajo una circunstancia, con una casa inmensa, todo oscuro, yo era un niño pequeño, y ella se molestó porque yo había empezado a prender ciertas lucecitas navideñas de la casa, y ella tuvo una reacción muy violenta, y me sacó de la casa por el antejardín, y me dejó en la reja principal de la calle, donde estaban mis amigos con sus papás, viendo sus regalos, su bicicleta, en un sector que era, bueno, es todavía muy acomodado de ese lugar. Yo me sentí obviamente avergonzado, humillado, eh, no sé cómo explicarlo. Y corrí en dirección de cualquier parte. Y en esa noche, yo nunca me voy a olvidar de eso. Bueno, el tema es que subiendo a casa, mi papá venía en uno de los buses que él tenía, venía con mi hermano menor, mi hermano mayor, el del medio, el chofer, y él venía ya en una de las máquinas porque traía todas las cosas que nosotros necesitábamos para el verano. Y era como que en el verano solo terminaban las vacaciones, perdón, terminaban las clases y nosotros nos cambiábamos a vivir al campo, nos íbamos a vivir a esa ciudad y no volvíamos hasta febrero o marzo y estábamos esos 3 meses lejos de toda la ciudad. Y sucedió que justo yo voy corriendo a donde fuera porque solamente quería correr. A veces lo pienso y creo que fue un mal sueño. Y en ese momento, bueno, mi papá me vio. Y íbamos llegando a la casa, las luces del bus me alumbraron. Mi papá detuvo el bus, me bajó, me tomó en brazo. Y hasta ahí, y yo después de eso, yo no sé si me dormí, no sé. Yo después de eso no recuerdo absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Pero obviamente que eso permitió que el tiempo de Navidad para mí era cualquier cosa. O sea, por el contrario, me significaba un enojo, una rabia, eh, un dolor. Cuando yo veía que empezar noviembre, era difícil. El recordar eso, difícil. Y crecí. Entonces me fui sobreponiendo a eso, pero siempre eso estaba ahí presente. Y siempre lo recordaba cada año, porque eso, Satanás es cruel. Él te recuerda cíclicamente. Siempre está ahí cíclicamente, girando su manivela el diablo. Y crecí, eh, yo nunca lo hablé con mi papá, ni con mi hermano, ni menos con mi mamá, porque no había mucho diálogo. Conocí al Señor, pasaron los años, debo reconocer que yo fui medio rebelde en el principio cuando me convertí a Cristo, porque tampoco hubieron muchas personas que me enseñaran lo que el Señor quería hacer con mi vida. Yo la verdad es que no entendía nada. Lo primero que me empezaron a enseñar cuando me convertí a Cristo fue acerca de guerra espiritual y dije, ¿en qué es lo que me metí? Estos tipos están todos locos, dije yo. No entendía absolutamente nada. Y hasta que un día el Señor puso una persona en nuestro camino y yo estaba casado con mi esposa y, y Dios me habló a una persona y me dijo, ¿sabes? Me dijo, pastor, me dijo, no, hermano Claudio, no era pastor. Hermano Claudio me dijo, Dios quiere hacerle un regalo en esta Navidad. Y yo inteligentemente dije, Señor, tengo todo lo que necesito, gracias al Señor Dios me ha dado que pudiera estudiar una buena profesión, un buen trabajo, una buena empresa durante muchos años. Yo dije, torpemente dije yo, Señor, ¿qué me quieres regalar? Que Señor, si tengo todo lo que necesito, pero estaba muy equivocado. A todo esto, con el tiempo, con mi madre, bueno, yo conocí al Señor, perdoné a mi mamá,
Dios hizo algo sorprendente, que por eso sé que Dios es real, es real. Y en el año 2000 mi mamá dejó de beber. Después de que yo tenía razón de ser. Por eso yo creo en un Dios poderoso. Amén. Amén. Mi madre deja de tomar en el año 2000. Perdón, hermano. Y empezamos nosotros una relación nueva. Me la llevé a la casa y justo en esa fecha, es una fecha de Navidad, me la llevé a casa. Y ya, los niños estaban pequeños, estábamos con mi esposa, estábamos en nuestra casa en Valparaíso. Y a mí se me había olvidado lo que el Señor me había dicho. Con muchas cosas que a veces el Señor nos habla y nos habla y nosotros nos olvidamos. Y en esa noche pasó algo extraordinario. Y digo extraordinario porque sé que Dios lo provocó. Y bueno, yo me levanto como a las 4 o 5 de la mañana y encuentro a mi mamá en la cocina, agarrándose su cabecita con sus dos manos así. Y yo pensé que estaba enferma, que le había pasado algo. Y me dijo, hijo mío, me dijo, no puedo dormir. Y yo le dije, pero mamá, le dije, ¿qué te pasa? Le dije, ¿estás enferma? ¿Te dolió algo? Le dije, ¿necesitas algo? ¿Quieres que vaya por algún remedio? Y ella me dice, no, hijo mío, no puedo dormir, me dijo, porque dormí, me dijo, cuando me acosté y me despedí de usted, y me vino un sueño, me dijo. Y el sueño me dijo, me mostró, así me dijo, Dios, lo que yo te hice en esa noche de Navidad. Y era imposible que mi mamá se acordara, imposible, porque ella lamentablemente no bebía una copita, ella podía comprarse si quería todo lo que quisiera, lo que recursos tenía. Y dijo, me desperté, me volví a dormir, volví a soñar lo mismo, me desperté, me volví a dormir, dijo, y por tercera vez dijo, volví a soñar lo mismo. Y me dijo, y ahí entendí, me dijo que tengo que pedirte perdón por lo que yo te hice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que está interesado en usted. Ese es el Dios que está interesado en mí. La gente habla de Dios lo que no conoce y se expresa de Dios tal vez por el mal testimonio de los hombres y de las personas que le sirven. Pero el Dios que yo conozco es el Dios que en esa noche yo dije, Señor, esto yo lo tengo superado, esto ya pasó. Y esto ya no, dije yo, Señor, esto no es un problema para mí. Pero simplemente lo único que había pasado es que yo con el tiempo me había acostumbrado a taparlo y dejarlo tapado nomás. Pero cuando Dios hizo esto, Dios lo arrancó de mi vida para siempre. Hoy me emociono por ver la gloria de Dios, de su misericordia con mi madre y también con mi vida. Y glorifico al Señor, porque ese día Dios cortó aquello, porque fue restaurado. Era necesario que eso fuera restaurado. Era necesario que ella estuviera en mi casa y yo llegué a esa circunstancia porque yo conocía al Señor y al principio es verdad, hermano, yo odiaba y detestaba a toda persona con hálito alcohólico. Los detestaba. Si un borracho se acercaba a hablarme, yo era capaz de golpearlo, porque detestaba el hálito alcohólico en cualquiera persona, en la que fuera. Yo detestaba a esos curaditos que se acercaran así a hablarle a uno, a pedirle algo. No, olvídese. Pero, ¿sabe? Por la palabra de Dios, por la restauración de Dios, por la obediencia a Dios, por la obra del Espíritu Santo, Dios comenzó a sanar mi corazón. Yo obedecí a Dios y lo primero que hice fue perdonar a mi mamá. La perdoné de corazón, porque yo le dije a mi madre esa noche,
Le dije, mamá, le dije yo, ya todo fue perdonado. Ya todo fue perdonado, porque yo de corazón ya le había perdonado hace muchos años que yo le había perdonado. Pero Dios, que es bueno, Él sabía que yo necesitaba escuchar esto de los labios, de la boca de mi mamá. Y así fue. Por eso Dios es el Dios que cumple su palabra. Dios es más que lo que la gente piensa, decir, no, es que Dios es un Dios que es dictador, que usted no haga esto, o sea, el infierno haga esto, el infierno esto, Dios es malo. No. Si tú piensas eso, es porque ya Satanás envenenó tu corazón. Si tú piensas que no hay respuesta para ti en el Evangelio, ya Satanás te engañó. Todo lo contrario, afuera no hay ninguna respuesta, afuera no hay ninguna esperanza, fuera del Evangelio no hay esperanza para ti, fuera del Evangelio no hay nada que te pueda ayudar, porque el único que te puede ayudar a vencer y hacer de ti, transformar tu alma, es Dios a través de su palabra, por supuesto con la obediencia, que hemos hablado de la obediencia, que es ser inteligente, porque yo subí una escalera con Dios, comencé a subir una escalera, a caminar por los peldaños que Dios puso delante de mi vida. Y después de pasar y vencer todos aquellos pensamientos con los cuales siempre Satanás, porque si él te asedia, y todos aquellos pensamientos que él colocaba para hacerme recordar no solamente ese momento, sino que otros muchos más momentos, para evitar que yo la perdonara de corazón, yo dije, no, Señor, yo obedeceré a su palabra. Debo honrar padre y madre, debo honrarles a ellos dos. A ellos dos debo honrar. Mi papá ya había fallecido y me quedaba solo a mi mamá. Y durante todos los 13 años de vida que Dios le dio después del año 2000, cuando ella nunca más volvió a beber, durante esos 13 años yo honré a mi mamá. Ya después ya era el pastor. En todo ese periodo de transición ya era el pastor y seguí honrando y obedeciendo al Señor. Pero sabe, yo hoy día pongo esto y lo comparto como un testimonio porque esto ya quedó atrás para mí, esto ya pasó. Yo me acuerdo de mi mamá, no hay tristeza, mi corazón está sano, no tengo nada en contra de ella, estoy contento. Sí, uno no puedo no emocionarme por lo que Dios hizo, porque hoy día veo la mano de Dios tan precisa, tan como personal, tan preocupada de querer hacer algo en mi vida y en la vida suya. Veo un padre, verdaderamente un padre que Él quiere hacer en nuestra vida algo distinto. Por eso yo amo a Dios, yo amo a Dios y si el Señor le plació que le sirviera, yo nunca busqué ser pastor, pero hoy día le amo y sé que es un privilegio el poder servirle, porque Él es el extraordinario, Él es el mejor, Él es Dios bueno y su voluntad, yo sé que la voluntad de Dios para mí es buena, agradable y perfecta y Dios quiere, Él tiene los mejores pensamientos. Mira, no hay nadie que tenga mejores pensamientos para mi vida que Dios. Él tiene los mejores pensamientos para mi vida. Él tiene los mejores planes para tu vida. Él tiene el mejor destino eterno para nosotros. Él tiene la provisión de todas las cosas que se te pueda imaginar que tú le darías a tu hijo porque lo ama, pero no es un padre consentidor, sino que es un padre que te disciplina, por supuesto, porque su amor es un amor que no te deforma, como aquellos amores que le dan todos los hijos que lo único que hacen es echarlo a perder, sino que Dios es un Dios perfecto y Él nos ama y tiene todo preparado. Por eso hacemos bien en obedecer a su palabra, por eso hacemos bien en permitir que Dios trabaje en nuestro corazón, por eso hacemos bien en que Dios venga a restaurar y a regenerar nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque emocionalmente hoy mi corazón está sano. Mi vida emocional, afectiva está sana. Y aún todo lo que Satanás quiso hacer en mi vida para destruirme, no lo logró. No pudo. Porque Dios salió a mi encuentro y puso su mano, y aunque no soy perfecto, porque todavía cometo tremendos errores, pero recapacito sobre los errores que cometo y me arrepiento y lucho, por supuesto, en esforzarme para cumplir la palabra del Señor, pero entendiendo
lo que la palabra de Dios me dice. ¿Sabes? Mira, no hay mejores manos que las manos que nosotros estamos, en las manos del Dios vivo, en las manos del Dios que quiere transformar todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Y si hoy tú puedes entender esto, mira, la próxima semana yo voy a seguir hablando de esto, para que tú veas por qué, cuáles son los impedimentos, cuál es el proceso. Y para eso vamos a tocar otra palabra que no lo voy a hacer ahora para no extenderme. Pero yo quiero que por el momento tú abraces, en este mensaje tú abraces la esperanza en tu corazón de que Dios también lo va a hacer contigo, que lo que Él hizo conmigo lo va a hacer contigo. No de la misma forma, porque hay muchas situaciones, pero sí Dios hará lo que sea necesario, que Él sabe hacer por causa de tu obediencia a la palabra y por entender esto, que tú tienes que aferrarte a la palabra del Señor. Aférrate a Dios, aférrate. Por eso cuando dice, si alguno está en Cristo, en Cristo es depender de Cristo. Yo dependo de Cristo. Usted me dice, pastor, ¿y usted de qué depende? Del sistema, del dinero, de esto otro, cuando los dineros de la jubilación. No, yo dependo de Cristo. Él es el buen árbol al cual yo me abracé. Él es a quien yo abracé mi vida. Y no solamente yo, sino que junto a mi esposa nos determinamos junto a nuestros hijos enseñarles a que ellos se abracen de Cristo, porque sabemos que estamos abrazados a lo más seguro, a lo único eterno, a lo único verdadero. Por eso cuando Dios llama, el llamado de Dios llama con amor, porque mira, fuera de Dios lo único que vas a encontrar es dolor, perturbación en tus pensamientos, angustia, depresión, y de ahí un pasito al alcoholismo, un pasito a la droga, porque Satanás se va a encargar de entristecer tu vida. Y si conociste al Señor y te apartaste, mucho peor, mucho peor, mucho peor, porque Satanás te va a poner pensamientos para decirte, viste, ni el Evangelio pudo, ni la iglesia pudo, ni Dios pudo, ¿y quién te puede ayudar? Nadie te puede ayudar. Pero no sigas esos pensamientos, arrepiéntete y vuelve a Cristo, porque esos son mentiras de Satanás, porque nuestro Dios es todopoderoso, para Él no hay nada imposible, no hay nada imposible. Dios es el que está mirando tu corazón, mi corazón, tu vida, mi vida. Pero si tú quieres, piensas y dices, no, yo voy a estar mejor fuera de Dios, estás equivocado, estás equivocado. Mira, Dios conoce la condición del ser humano. Por eso Él vino, por eso Él mandó a su Hijo, por misericordia, por amor y por gracia, para que seamos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Y tú tienes que entender que todos aquellos pensamientos que vienen sobre tu cabeza, sobre tu corazón, de soledad, de angustia, de pensar de que no le importas a nadie, de pensar que a lo mejor es acabar con tu vida, no sé, de todas aquellas cosas que tú dices, me falló tal persona en la iglesia, o me defraudó esta otra persona, y en el mismo, éramos compañeros, el pastor no hizo nada, no sé, y todo aquello de decir, no, y no comprendí. Mira, yo te digo, todos podemos fallarte, humanamente, sin intención a lo mejor, pero tú tienes, por eso, en la predicación del domingo pasado, puesto los ojos en Jesús. La cruz es perfecta. El sacrificio de Cristo por nosotros, ahí está todo su amor hacia ti y hacia mí. Y yo lo único que te digo, que el único que va a enderezar tus caminos, el único que te va a levantar de donde estás, el único que te va a recoger, el único que te va a restaurar, el único que va a sanar tus heridas, el único que puede hacer algo por el ser humano es solamente Dios. Y su plan por nosotros, el plan del rescate por nosotros es perfecto, porque considera todas las áreas del ser humano, y el plan de Dios es tan completo, la transformación para aquellos que permitimos que Dios haga su obra, es tan completo ese plan, es tan extraordinariamente perfecto, que Dios dice que nosotros estamos siendo llevados para alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. O sea, la victoria es aquí, la victoria es ahora,
La victoria es con el Evangelio. No importa lo que a mí me tiene sin cuidado lo que los demás piensen y lo que las leyes digan acerca de legitimar el pecado de la forma que a ellos se les ocurra. Bien por ellos, que vivan como ellos prefieran. Yo vivo para agradar a Dios y no juzgo a los demás porque cada uno tomó su decisión. Ellos sabrán cómo viven, yo y mi casa serviremos al Señor. Los demás sabrán cómo viven porque Dios no obliga a nadie. Pero sí Dios se manifiesta en la vida de todas las personas. Y le doy gracias al Señor porque yo les vuelvo a decir, Dios es el Dios que restaura. Por eso a lo mejor tú escuchaste hoy esta palabra, a lo mejor te falló un tío, te falló una mamá, te falló un papá, a lo mejor no fue el mejor papá, a lo mejor estuvo ausente, a lo mejor cometió errores, pasaron cosas, no lo sé. Pero lo único que yo te digo que el principio de todo esto, de sanar tu corazón, comienza obedeciendo a la palabra del Señor. Tal vez lo único que quisiera hoy día, si pudiéramos estar juntos en nuestro lugar de reunión, es hacerte pasar adelante para pedirle al Señor que te ayude. Pero no puedo hacerlo. Pero sí puedo orar al Señor para pedirle al Espíritu Santo que está en ti, que está en mí. Y si tú quieres allí, puedes arrodillarte o sentarte y puedes orar en forma privada, en tu corazón, o hacerlo después, no sé. Pero lo único que yo te digo es que Dios quiere verdaderamente que nosotros seamos libres, libres y restaurados en nuestros corazones para que podamos nosotros avanzar. Llegaste al Evangelio, pero hay áreas de tu vida que te golpean, hay áreas de tu vida que te juegan en contra. Quieres ser un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios, pero hay cosas que pueden más que ti. Esta es la razón. Esta es la razón. Porque hay áreas de tu vida, de tu alma, que Dios quiere transformar, pero tú tienes que mirar allí primero y tienes que decirle, Señor, ayúdame con mi imposibilidad para que Dios pueda verdaderamente hacer la obra que Él quiere. Yo lo único que te garantizo es que Dios va a entrar en toda la área. Lo mínimo es importante, lo mayor también es importante. Y Dios no dejará ninguna área de tu vida sin tratar, ninguna. Porque Dios quiere cumplir su palabra. Nueva criatura es. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero tienes que entender que esto sí es un proceso. No así la salvación. Arrepentimiento, perdón, salvación. Viene Cristo, nos vamos con el Señor. El permanecer en el pecado no me diga que es un proceso, porque es una decisión. El pecado es una decisión. Y el querer obedecer a la palabra también es una decisión. Pero para los que ya obedecimos a Dios y separamos del pecado y estamos buscando a Dios por su palabra, entonces aquí hay un proceso donde Dios va a empezar a entrar en tu vida, en aquellas cosas que hoy día te están siendo contrarias y que no te están permitiendo avanzar, porque si esto no se resuelve, si yo no hubiese en un principio, no hubiese perdonado a mi madre, en un principio, yo no quería perdonarla. Nosotros tuvimos discusiones graves discusiones, graves cruces de palabras, graves, terribles, donde yo le prometí las cosas más terribles y ella también me las prometió. Promesa de odio, promesa de dolor, donde yo le decía que después de que mi padre muriera, yo nunca más la iba a volver a ir a ver y que no me interesaba absolutamente nada de lo que pasara con ella. Y ella me contestó, cuando tu padre muera, tú nunca vas a saber que él murió porque yo ni siquiera te lo voy a decir para que lo veas cuando esté enterrado. Promesas de maldad, promesas de odio. Pero de ahí a todo lo que he vivido, ¿sabes cuándo partió todo? Obedeciendo en el primer peldaño la palabra del Señor. El primer peldaño, perdona. Perdona a los que te dañaron.
perdona a los que te dañaron. Es el primer peldaño. Vamos a orar al Señor y vamos a seguir hablando de esto el próximo domingo. El próximo domingo. Porque Dios quiere sanar nuestra vida. Ora ahí al Señor y dile, Señor, ayúdeme. Si ya Dios te ha sanado, extraordinario. Si Dios está trabajando en ti y tú se lo has permitido, extraordinario. Pero si hay cosas en tu vida que te son difíciles, a lo mejor las personas ya no están, a lo mejor ya partieron, pero el dolor igual está ahí, o lo que quedó ahí permanece. Dios quiere restaurar, Dios quiere regenerar completamente nuestra alma. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Señor, que por medio de su palabra la iglesia, Señor, y todo quien oiga, Señor, su palabra, pueda comprender que usted es un Dios extraordinario. Que usted es el Dios, Señor, que realmente nos ama, Señor, y que usted ha hecho, Señor, sobre su iglesia las promesas, Señor, que nadie puede hacer. Porque usted, Señor, lo que promete, usted lo cumple. Pero que toda promesa, Señor, está sujeta también a la obediencia, Señor, a su palabra. Y no es, Señor, moneda de cambio, sino por el contrario, Señor, es para el bien de nuestras propias vidas. Padre, yo en esta hora oro, Señor, por todos, Señor, mis hermanos y hermanas, por todos, Señor, quienes, Padre, escuchen este mensaje, por todos, Señor, Padre, quienes usted, Señor, sé que está dispuesto a restaurar, Señor, a regenerar, a sanar, Señor, los corazones, a cortar, Señor, este tipo de ataduras, que no son ataduras de pecado, pero son cosas, Señor, que atan, Señor, nuestro corazón y nos impiden, Señor, avanzar en el camino del Evangelio. E incluso en algún momento pueden llegar a ser aquellas cosas que nos saquen, Señor, del camino, porque son un impedimento, Señor, porque también esto logra el enemigo que nosotros contrariemos, Señor, su palabra por lo que no ha sido sanado. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, yo no puedo, Señor, hacerles pasar como cuando estábamos en el lugar de reunión, pero usted, bendito Espíritu Santo, está allí con todos, Señor, con todos y aún con los que escuchan este mensaje, para que en el nombre de Jesús cada uno pueda orar y pueda decirle, Señor, ayúdeme. Señor, yo necesito, Señor, hay áreas, Señor, de mi vida en que yo necesito, Señor, y quiero, Señor, ser sanada, sanado. Y usted, Señor, como su palabra dice, Señor, yo me aferro, Señor, a usted como lo único, Señor, y mejor, Señor, y confiable, Señor, para traer una respuesta, Señor, a mi corazón. Para decirle, Señor, yo le amo, Señor, con todo mi corazón. He obedecido su palabra, me he apartado del pecado. Pero, oh, Señor, hay cosas en mi corazón que me estorban, Señor. Quítelas, Señor, por mí. Ayúdeme, Señor. Siga, Señor, revelando, Señor, su palabra a mi vida. Porque yo estoy dispuesto, Señor, a que usted haga de mí una nueva criatura. Quiero, Señor, disfrutar de todas las promesas, Señor, del Evangelio. Quiero disfrutar, Señor, de todo lo que usted ha prometido. A quitar todo resentimiento, quitar todo aquello, Señor, que es pasado, pero que yo traigo al presente porque aún está presente en mi vida, porque no me he podido, Señor, soltar de esto. Y quiero, Señor, que realmente esto salga de mi vida. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, yo le pido, Señor, que todo aquella hermana y aquella persona que escuche, Señor, que pueda clamar, Señor, con su corazón, para que le diga, Señor, yo, Señor, necesito que usted haga esto en mi vida. Señor, que pueda, Señor, también recibir la ayuda, Señor, Padre, de quienes hemos sido puestos, Señor, para poder, Padre, asistirle, Señor, y usted nos dé la sabiduría para orar, para quienes, Señor, lo necesiten, y que también, Señor, mis hermanos, Señor, que están allí orando, puedan tener fe, Señor, para entender, Señor, que esto es una promesa suya, Señor, para nuestra vida, que esto, Señor, al igual, Señor, que la resurrección de nuestros cuerpos, si es que alcanzamos a conocer muerte, porque si somos la generación del rapto, Señor, y no alcanzamos, Señor, a morir, seremos, Señor, transformados después de que todos los santos de Dios, Señor, Padre, resuciten.
porque usted cumplirá esa palabra, Señor, de resurrección, que es tan poderosa como esta palabra, Señor, de restauración y de regeneración, Señor, de nuestra vida, para que verdaderamente las cosas pasadas, las cosas viejas queden atrás y seamos, Señor, nuevos en Cristo, nueva criatura, nuevo, Señor, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que es su Espíritu Santo, Él tiene el poder para regenerar y vivificar todo nuestro ser, porque Él tiene el poder y tuvo el poder para levantar a Jesús de los muertos, tiene el poder suficiente y más que suficiente, todopoderoso, porque Él es Dios para hacer esa obra en nuestras vidas. Y toda persona que haya dicho, Dios no puede ayudarme, pídele perdón al Señor, porque Él sí puede ayudarte. El que no quiere que tú recibas ayuda es Satanás, el diablo, que siempre se opone a los planes de Dios en nuestra vida. Y dile, Señor, perdóname por haber dudado de que usted podía ayudarme, porque he llegado a creer que usted ni nadie me puede ayudar. Pero eso no es verdad, porque Dios no hace excepción de personas. Padre, yo le pido que esta palabra, Señor, siga trabajando en los corazones, Señor, de todos nosotros, los que ya hemos sido sanados, para ayudar a quienes lo necesiten, y los que hoy están recibiendo esta palabra, para que comiencen, Señor, a entender lo que usted quiere hacer, Señor, en la vida de cada creyente. A usted sea Dios toda gloria, sea toda honra, Señor, porque soy lo que soy por los méritos de Cristo. Si no fuera por usted, no sería lo que hoy soy. No lo que se ve, sino lo que no se ve. Y por eso, Señor, yo le glorifico, Señor, junto a mi familia, junto a la iglesia, porque usted es Dios extraordinario. Solamente he recibido de usted, Señor, bendiciones espirituales, Señor, para mi vida. Solamente he recibido bien, Señor, de parte suya. Y por eso, Señor, le alabo, por eso, Señor, le amo, y por eso, Señor, le glorifico, y por eso, Señor, en esta hora, Señor, toda la iglesia, Señor, le glorifica, Señor, y le da gracias, porque sé que muchos han comprendido, Señor, esta palabra, porque no es primera vez, Señor, que la entregamos, y han permitido, Señor, que sus vidas, Señor, sean puestas en las manos del único y perfecto alfarero, el alfarero que pone sus manos sobre nosotros para hacer de nuevo en nosotros aquella vasija que el alfarero quiere hacer. Gloria a Dios. Señor, yo le amo, le bendigo, Señor, en esta noche, y le pido, Padre, que esta su palabra, Señor, que dé el fruto, Señor, para lo cual fue preparada, que podamos, Señor, seguir avanzando también en otras áreas de esta misma palabra, Señor, para, Señor, no olvidarlo, y no sea un mensaje, Señor, que fue una palabra de un domingo y ya se olvidó, sino que esta palabra provoque, Señor Padre, la libertad que usted quiere traer, Señor, a la iglesia, y traiga, Señor, aquella bendición que ha traído sobre mi vida y sobre la vida de todos, Señor, que hemos recibido restauración y que hemos sido hechos nuevos. A usted, Señor, sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor.